tras esta segunda reunión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios y que finalmente no se volvió a llegar a un acuerdo? Primero, rechazar la posición del comité empresarial, quien manipula al movimiento sindical y le manipula al gobierno nacional frente a temas tan importantes como es el tema del salario y el tema del empleo. Mientras no exista un gobierno que se ponga los pantalones y que defina la necesidad de cambiar las leyes para tener la posibilidad de discusión entre los diferentes sectores, es obvio que los grandes afectados somos los trabajadores. Y me refiero a esto porque la famosa ley con la que se establece el incremento de sueldos y salarios es una ley retrógrada, es una ley que violenta la Constitución, es una ley que contradice los convenios internacionales. De acuerdo con la Constitución y el convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo, establece que el incremento a los sueldos y salarios debe ser sobre la base de las necesidades del trabajador y su familia. ¿Y no la inflación? No dice eso. Tanto la Constitución, insisto, como el convenio 131 establecen que debe cubrir con el salario del trabajador las necesidades del trabajador y las de su familia. De manera ilegal, en el gobierno del señor Correa, se aprobó el Código de la Producción en el año 2009 y a partir del 2010 asomaron los famosos perceptores familiares. Con esa ley es que dicen ahora que son los ingresos familiares lo que debe cubrir el costo de la canasta familiar. Y señala también la ley que deben ponerse de acuerdo en ese marco entre empleadores y trabajadores. Y señala un adicional, que si no hay acuerdo entre las partes, es el gobierno nacional el que debe fijar el salario básico, el incremento al salario básico sobre la base de la inflación. 9 años con lo mismo. 9 años con lo mismo, entonces los empresarios nunca van a estar de acuerdo en lo que los trabajadores planteamos sobre la base de nuestras necesidades. Por eso es que el Frente Unitario de Trabajadores ha venido sosteniendo una posición en defensa de los trabajadores, al igual que también lo hacemos el Frente Popular. Y este año habíamos planteado un incremento del 25% del salario para que se pueda incrementar en $98.50. ¿Qué significaba eso? Que el trabajador empiece a cerrar la brecha entre su salario y el costo de la canasta familiar. ¿Ustedes se ratifican en qué se debería hacer el incremento? Pero es elemental, si la Constitución nos dice que de manera progresiva debemos alcanzar con nuestro salario el costo de la canasta familiar, debemos entrar en ese escenario. Han pasado 11 años y ocurre, del 2008 al 2019, ocurre que ha crecido la brecha entre el salario y el costo de la canasta familiar. ¿Y por qué ha crecido? Usted puede ver, en el año 2007, el costo del salario era de 170 y teníamos una canasta familiar de $460, es decir, teníamos $290 de diferencia. Hoy tenemos un salario de 396 y una canasta familiar de 719. En total estamos hablando de $325 la diferencia entre el salario y el costo de la canasta familiar. Ahora bien, Nelson, la realidad es que finalmente los empresarios han dicho que se debe fijar de acuerdo a la inflación y el Fondo Monetario Internacional plantea que al menos habrá una inflación del 0,9%, es decir, un incremento que no va más allá de los $3.50. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar ese incremento en el salario básico unificado? Mire, yo creo que ni los empresarios ni el gobierno aprendieron algo de la elección de octubre. Los trabajadores, los pueblos, los sectores sociales se levantan frente a la sobreexplotación que vivimos, frente al hecho de que no existen fuentes de trabajo, frente al hecho de que con nuestro salario no cubrimos nuestras necesidades. Si tenemos un comité empresarial en el cual viven de manera lujosa sobre la base de la sobreexplotación de los trabajadores, si los dueños de los medios de producción no entienden que es necesario que quien vende su fuerza de trabajo, quien genera la riqueza, que es el obrero, viva con dignidad, es obvio que vamos a seguir con estas dificultades. Es por eso que nosotros habíamos planteado, incluso al presidente Lenín Moreno, que era necesario discutir el tema del empleo ligado al tema del salario. Es necesario discutir el tema del empleo, del salario, pero también el tema de seguridad social. Y decíamos que es necesario poner en práctica el tema de la Constitución.
Pero para que eso ocurra, en el famoso diálogo social que ellos llamaban, decíamos que era necesario que esté aquí presente la Organización Internacional del Trabajo. Vino una alta comisión a discutir con los trabajadores, con los empleadores y con el gobierno. El día viernes anterior había una reunión entre gobierno, empleadores y trabajadores. Ocurre que el comité empresarial no asistió. Mandaron a un empleado a decir de que ellos no estaban de acuerdo con esas discusiones y por lo tanto no iban a firmar la hoja de ruta. El gobierno nacional le mandaron al ministro de Trabajo a festejar Navidades con los sindicatos de amigos de ellos en Guayaquil y no estuvo presente en esta discusión que era con la Organización Internacional del Trabajo. Que estuvo la viceministra, sí, pero eso demuestra en los hechos que no hay una seriedad del gobierno para tratar estos problemas que son de mucha trascendencia, como es el tema del empleo. Mientras por otro lado, los trabajadores estuvimos presentes, todas las organizaciones, con los principales representantes, porque creemos que hay que darle propuestas al país para sacar adelante 3 aspectos principales. El hecho de que el trabajador pueda vivir con dignidad, el hecho de que esos 5,5 millones de ecuatorianos tengan acceso a empleo, pero con derechos y no como nos están queriendo ahora los nuevos esclavos asalariados, y por otro lado también para garantizar una seguridad social sostenible. Es obvio que al gobierno ni a los empresarios eso les interesa y por lo tanto lo que hemos planteado en el tema del Parlamento de los Pueblos, al igual que dentro del Frente Unitario y del Frente Popular, es que enero y febrero serán escenarios para retomar la movilización permanente para que el gobierno entienda que no puede seguir tomando medidas en contra de los sectores sociales. Para ir cerrando el tema del salario básico unificado, primero, ustedes entonces, es evidente, no van a aceptar este incremento de $3.80. ¿Qué es lo que propone finalmente ya el sector de los empleadores? Y lo otro, ¿hay expectativas de que el gobierno nacional proceda a dar un incremento sustancial? Porque es evidente que el viernes tampoco llegarán a un acuerdo. Hay un hecho. Una vez más se han burlado de las necesidades de los trabajadores y de los sectores sociales. El Frente Popular le emplaza públicamente al señor Rodrigo de la Torres, al señor presidente del Comité Empresarial, le emplazamos al ministro de Economía, al presidente de la República, al vicepresidente a que ellos puedan vivir con $400 mensuales para resolver sus necesidades y las de su familia. Y vamos a ver que no pueden. Le emplazamos públicamente a que estos señores hagan esfuerzos para poder subsistir, como nos quieren obligar a los trabajadores a vivir en la miseria, en la pobreza. Es obvio, al no haber acuerdos del gobierno nacional, hará un nuevo sainete y ese incremento no será lo que necesitamos los trabajadores. Por lo tanto, ratificamos el hecho de que es necesario votar abajo todas las leyes que afectan los intereses de los trabajadores y en ese marco será la calle la expresión en donde nos corresponde estar. Hace 2 semanas estuvo esta delegación, o hace una semana estuvo esta delegación de la Organización Internacional del Trabajo en la Asamblea Nacional y se reunió con Karina Arteaga, que ahora preside la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Allí ellos se ofrecieron como asesores, dijeron, para la elaboración del nuevo Código de Trabajo. No sé si es que existe algún diálogo también entre los trabajadores, la Organización Internacional de Trabajo en este proceso de la construcción del nuevo Código de Trabajo o de las reformas laborales que el gobierno nacional dijo que las iba a enviar hasta finales de diciembre. Las jornadas de octubre determinaron que el gobierno nacional tenga que retroceder en la anunciada reforma laboral. Esa es una victoria de los trabajadores. El ministro de Trabajo se vio obligado, frente a sus caprichos, de decir no vamos a enviar las reformas que llegaron a acuerdos en el Club de Amigos. ¿Cuál es el Club de Amigos? El Consejo Nacional del Trabajo, en donde está el gobierno y están los aliados, en donde están los trabajadores que han hecho de la amistad con el gobierno la forma vivendi. Y por otro lado, usted le tiene a un comité empresarial, obviamente, que también coincide con las políticas del gobierno nacional. Esos acuerdos fueron botados a la basura con la movilización de los trabajadores. Eso es, me parece, algo que resaltar. Un segundo aspecto, en la reunión con el presidente de la República, en el mes de octubre, como parte de los diálogos sociales, se acordaron 3 cosas fundamentales. Primero, que la reforma laboral no se envíe a la Asamblea mientras no exista acuerdo entre el gobierno y el Frente Unitario de Trabajadores. Un segundo aspecto,
Dijimos que era necesario que aquí esté una alta comisión de la Organización Internacional del Trabajo para que ellos sean un apoyo y orienten la discusión sobre seguridad social y sobre el nuevo Código del Trabajo. El tercer aspecto es entonces el hecho de cómo discutir algunas cosas. A ver, al gobierno le preguntamos una cuestión. ¿Cuál es la mayor preocupación que ellos tienen? ¿Es el tema del desempleo o es el problema de los derechos? Nos han señalado que es el problema del desempleo. Si es que es así, entonces no necesitamos ir a precarizar las condiciones de trabajo con las reformas laborales, como dijo el ministro de Trabajo. Pero claro, cuando a usted le llaman a trabajar a un contrato a prueba por 3 años, eso es precarización, pues. Cuando le dicen a usted que le van a dar un contrato y en el cual no va a tener derecho a organizarse, a contratación colectiva, eso se llama precariedad. Cuando a usted le dicen que su jornada de trabajo va a ser en base a lo que necesite la empresa, es decir, que usted pueda partir su jornada de 40 horas en 6 días y dejen de lado el pago de las horas extraordinarias, eso se llama precarización. Cuando a usted le están señalando entonces de que habrán modalidades de contratación en las cuales las empresas que vengan a invertir no van a pagar utilidades durante 7 años, eso es precarizar las condiciones de trabajo. Entonces, aquí no se trata de precarizar o de eliminar derechos. Lo que necesitamos es cómo generar fuentes de trabajo. Y al presidente Moreno le dimos 5 elementos para eso. Le dijimos primero que para invertir, para acabar con el desempleo de los 5,5 millones de ecuatorianos, es necesario invertir. Y hay que invertir en algunas áreas en donde se pueden generar fuentes de trabajo. ¿Cuáles son? El área de la construcción, pues. El presidente de la República debería decirnos cuánto puso en la proforma presupuestaria para el tema de vivienda, por ejemplo, para que se puedan generar nuevas plazas de trabajo ahí. Pero adicionalmente, también debería decirnos cuántas nuevas universidades va a completar. Él ofreció 40 universidades, nos dijo 325,000 viviendas. Pero así como nos debe decir el gobierno, nos deben decir pues el comité empresarial, principalmente este sector de la construcción. ¿Cuánto van a invertir ellos en el tema de vivienda? Finalmente, ustedes, trabajadores, van a tener diálogos con la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué van a hacer ustedes? De las conversaciones que tuvimos con la Organización Internacional del Trabajo, que estuvimos hasta el día viernes, se abrió una hoja de ruta. Ellos han señalado que para mediados del mes de febrero van a venir nuevamente esta alta comisión para hacer un seguimiento de todas las recomendaciones que se ha dado. Entre ellas, una de las más trascendentes que debe cumplir es el tema de la devolución de todos los bienes a los maestros en el país. Es decir, tienen que devolverles el fondo de cesantía, tienen que devolverles los edificios de los cuales el gobierno nacional se apropió para entregar a las redes maestros y que estos pusieron en remate. Tienen que devolverles adicionalmente a esto también la personería jurídica, porque eso es una decisión de la Organización Internacional del Trabajo que lo hizo en el año 2017, me parece, y que hasta ahora ha incumplido, ¿no es cierto? Entonces, me parece importante el hecho de que esta alta comisión de la Organización Internacional del Trabajo, que vino desde Ginebra y que de paso viene por primera vez a un escenario de esta naturaleza en América Latina, y vino como presión de los sectores sociales y que el gobierno nacional se vio obligado a traerle. Es decir, nosotros estamos en relación permanente con la Organización Internacional del Trabajo para desde ahí unificar criterios de cómo debe establecerse el nuevo Código del Trabajo. Un nuevo Código del Trabajo que no puede ser regresivo, que debe ser progresivo, en donde se establezca en pleno empleo, pero con derechos, como lo corresponde y como lo establece la misma Organización del Trabajo.